Hijo o el Espíritu Santo? Porque si es el Padre, no quiero hablar con él, ese señor tiene el humor muy disparejo. Bueno, que no. Si es el Hijo, o sea, Chucho, le dices que sí, que ya vi lo de su terapia, pero que lo que es fundamental es que ya deje de vivir con su mamá, que ya son 33 años. Es que no. Ay, si es el Espíritu Santo, ni me lo pases, que la última vez que hablé con él salí chamaqueado, así que no thank you. Es que no, madre, que es Lupita y que se le oye muy angustiada. Debe ser algo gordo. ¿La Virgen de Guadalupe? Sí, madre. Seguro tiene problemas con este Juan Diego, ¿eh? Es que ese muchacho como que empina mucho el codo. Ha de haber agarrado el maratón Guadalupe Reyes y ya lo hizo Guadalupe Madres. Ay, presta. Joder. Bueno, ¿qué pasó, Lupita? ¿Cómo está, hermanita? ¿Eh? ¿Al Congreso Internacional de las Familias? No, manita, claro que no me invitaron. ¿Cómo? No, manita, pues, ya no hagas corajes, Lupita. Esta gente nunca nos invita. ¿Que no ves que ya se mandan solos? No, pues si es que es la cosa. Van y hablan en nombre de una y a una ni la invitan. Sí. ¿Cómo que Felipe Calderón declaró que todos los problemas del pueblo de México vienen de la desintegración familiar? Ah, mira lo que a gusto. No, Lupita, es que sí da coraje. Mira que nomás decir que la familia es de una manera y que todo lo demás, sáquese para la goma. En primer lugar, no hay familias disfuncionales, Lupita, solo familias diversas. Porque si no, a ver, ¿en qué categoría de familia entraría una familia conformada por un indio mestizo, por una virgen morena, y que viven bajo el mismo techo, pero que más sin en cambio no tienen relación consanguínea? No, pues a las cosas por su nombre, manita, son fregaderas, ahora, Pues sí. Ay, Lupita, no lo había visto desde ese punto de vista. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, manita. Marcelino, tráete las maletas. Sí, madre. Ándale, tráete las maletas. Sí, Lupita, tienes razón. Oye, ¿y a las 11,000? ¿Están de acuerdo todas? Muy bien. ¿Dónde nos vemos? ¿En la Guadalupana? No, se te hace un poquito temprano para estar chupando, manita. Está bien, en la última y nos vamos. Bueno, nos vemos ahí, ¿eh? Adiós. Marcelino. Ándale, mijo, a llenar las maletas. Renunciamos. ¿Pero por qué, madre? Si nosotros no podemos hacer eso. Claro que podemos, Marcel. Nos renunciamos porque nos van a cargar un muertito que no podemos cargar. ¿Pero por qué, mujer? Ahora resulta que si eres madre soltera, tu hijo va a resultar narcotraficante. Que si eres padre soltero, tus hijos van a resultar secuestradores. Que si eres pareja del mismo sexo, seguro eres delincuente y no tienes derecho a nada. Óyeme. Pero, madre, justo eso. Los mexicanos necesitan de tus milagros. ¿Milagros? Sí, Marcelino. Así como que la señora venga y diga, ay, Virgencita, te suplico que me hagas el milagro de que mi hija se peine. Concédeme que mi marido ya no chupe tanto el fin de semana. Nos dicen, Virgencita Santa, ponme agua potable en Iztapalapa. No lo vamos a lograr, Marcelino. Bueno, pero, madre, la gente te necesita, mujer. No puedes dejarlo solo. Hacemos milagros, no reestructuramos el tejido social. Esa es responsabilidad del Estado y ya están echando para atrás. Lo que la gente necesita es una verdadera democracia. Un verdadero Estado laico donde se respeten sus derechos. Mira qué chistosos no voltear a ver al modelo económico, pero sí voltear a ver a la señora divorciada. Son fregaderas. Pero, madre, ¿crees que se haga lo justo? Vamos a ir al Tíbet todas a tomar un descanso en el spa que tiene este Buda ahí. Que vieras qué bonitas instalaciones. Pero, madre, ¿qué va a ser de todos los fieles, de todos los guadalupanos? Ay, Marcelino, a estas alturas del partido ya ni la Virgen de Guadalupe quiere ser guadalupana. Vámonos.